Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más FIC en el futuro. Fate el despertar capítulo 38, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados, link del Discord del canal y FIC en la descripción. Retrocedamos un poco en el tiempo. Revok y Assassin of Red se habían quedado atrapados, obligados a esconderse en presencia de Archer of Black, que superaba con creces al sirviente de Assassination. Habían que atrapados sin posibilidad de escapar de la vigilancia y minuciosidad del arquero. Pero cuando surgió una oportunidad inesperada, Mr. Ide agarró a su máster y salió corriendo de inmediato. Y a pesar de su insistencia en acorralarlos, Archer of Black ni siquiera inició una persecución. De esta forma se podría decir que la pareja logró escapar con éxito. Sin embargo, ¿qué fue lo que distrajo tanto a Archer como para que renunciara a su objetivo? Una emboscada, eso fue lo que pasó. Revok y Assassin no se molestaron en mirar atrás en su frenético intento de huida, pero decenas de flechas habían caído sobre Archer of Black, obligándolo a centrar su atención en otra cosa. Bueno, si se las pudiera llamar flechas, se las describiría más apropiadamente como bandas de luz, proyectiles con forma de hilo y poco poder destructivo. Su propósito, el de cualquier flecha, era atravesar el vehículo. Por eso, cuando Archer of Black saltó, los hilos convirtieron el auto que estaba a su lado en queso suizo. Luego, tan pronto como cumplieron su función, se desvanecieron sin dejar rastro. En cuanto al que está detrás de este ataque sorpresa. Es bastante perceptivo, eso lo reconozco. Me aseguré de que nada pudiera delatarme, pero incluso sin eso fue capaz de reaccionar a tiempo. Si eso es porque estaba en guardia, entonces es un guerrero digno, observó una voz pragmática con calma. Sin embargo, no permitiré que nadie se interponga en mi camino, guerrero. Ni siquiera el guerrero poderoso de la nación más poderosa. Archer of Fleet estaba actualmente encaramada en la cima del edificio más alto que había logrado encontrar, lo que le otorgaba una vista incomparable del área. Por lo tanto, no podía haber pasado por alto la forma poco sutil en que su contraparte negra había destrozado una calle entera. Al principio lo había interpretado como un desafío, cuando Archer of Black se acercó sin intención de esconderse, comprendió que había algo más. Desde su punto de vista, había podido observar la escena a la perfección. Por su pu también comprendió que la razón por la que había aparecido era para buscar algo. Y ese algo había estado tan cerca de él, que había estado dispuesto a salir abiertamente para conseguirlo. Obviamente, había una sola cosa que un sirviente buscaría en esta zona. Después de todo, ella había sido conducida hasta allí por el mismo razonamiento que Archer of Black. Así sin perder un segundo, Archer of Fleet había preparado su arma y había abierto fuego contra él. Había disparado hasta 30 flechas a la vez, pero aún así el hombre logró saltar lugar seguro. Pero no fuera de su vista. No importa si decides quedarte y luchar o esconderte y huir. Nadie se me escapará. Su arma preferida era enorme. Gracias a su forma, era fácilmente reconocible como un arco, pero por lo demás era más grande de lo que debería ser un arco. Era prácticamente más largo que ella y el material blanco del que estaba hecho era mucho más pesado que la madera. De hecho, uno de los extremos descansaba en el suelo justo cuando ella apuntaba, que se parecía más a una torreta o a una ametralladora que a un arco auténtico. El cuerpo era de color blanco, del mismo tono que el mármol, y cada extremo estaba esculpido con grandes plumas que los hacían parecer alas. Lo más intrigante, sin embargo, tenían que ser las numerosas inscripciones en la piedra blanca. Murallas, casas, torres, palacios, era si se hubiera esculpido una ciudad dentro de ese poderoso arco suyo. Ella tiró de la cuerda del arco para preparar una segunda descarga. Técnicamente hablando, no tenía cuerda. La delgada línea que se extendía de un extremo al otro parecía similar a las flechas que disparaba. Parecía un hilo de luz sólida, solo pared que se acercaba a su mano. Dicho esto, personalmente no sintió ninguna diferencia con una cuerda común al tirar de ella. Cuando sus dedos agarraron la cuerda etérea y la tiraron hacia atrás, la luz se concentró en las puntas de sus dedos antes de formar una esfera. Luego, de repente, la soltó y la explotó en un ramo de flechas en forma de hilo hacia Archer of Black. Este último solo había saltado un poco más lejos, probablemente exponiéndose para saber desde dónde está disparando. Y, de hecho, debido a su forma alargada, sus proyectiles delataban fácilmente su posición. Pero ella no le prestaba demasiada atención a eso. Él se habría dado cuenta tarde o especialmente porque compartían la misma arma preferida.
Pero primero, tendría que sobrevivir lo suficiente para poder poner esa información en uso. Incluso cuando lo habían tomado por sorpresa, había logrado evitar estas flechas una vez, por lo que no era una sorpresa que lo volviera a hacer ahora que las esperaba. Por otro, estar preparado para ellas también significaba que no esperaría hasta el último momento para escabullirse, y ese fue su error. Tal como había esperado, esta vez Archer of Black se contra la pared del edificio más cercano antes de saltar al techo, poco antes de que sus flechas pudieran entrar a la calle. Y les dio tiempo suficiente para cambiar su rumbo y perseguirlo. Arquero de Blanco deseaba poder ver la expresión de su rostro. El simple hecho de hacerse a un lado no podía salvarla de su arco. Sus flechas podían corregir su trayectoria si era necesario. No había mucha diferencia si el objetivo la esquivaba último segundo, pero el hecho era que Archer hipotéticamente podía disparar en cualquier dirección y aún así alcanzarlos. Este poder no provenía del arco ni de los proyectiles Inus que disparaba, sino de una habilidad que ella misma poseía. Bendición del dios arquero. Una habilidad que le fue otorgada a Archer como resultado de su relación con un dios en particular, del cual era emisaria en la tierra. Aunque podía usar perfectamente un arco noreste, era inconmensurablemente valioso, ya que mientras tuviera a su oponente a la vista su habilidad se activaría. Gracias a esta bendición, podía darse el lujo de observar cuidadosamente cada movimiento de su enemigo a su conveniencia. Mientras tanto, con un simple tirón de la cuerda del arco podía enviar otra descarga infalible para mantenerlos ocupados. A pesar de que lo tomaron completamente por sorpresa cuando cambiaron su trayectoria, Archer of Black respondió admirablemente a sus flechas. Por supuesto, si algo así te pers, la única respuesta era seguir huyendo hasta encontrar una solución. Y sin duda la encontraría en algún momento. Era bastante rápido con sus pies, pero a ella le preocupaba más velocidad de su pensamiento. Antes de que pudiera escapar por segunda vez, ella desató una nueva andanada que se unió a la anterior para acorralar al arquero. Evitarlos a ambos, aunque vinieran de dirección diferentes, era demasiado para su cuerpo solo. Pero Archer of White no dudó ni un segundo de que tenía más trucos bajo la manga. Un poco antes de la repentina entrada de Arch Black, ella había sentido un aumento repentino de prana en el aire. El momento era demasiado perfecto para ser una simple coincidencia. Él guardaba algo bajo la manga y ella lo obligaría a revelarlo. Y, efectivamente, surgió una sensación similar. En un abrir y cerrar de ojos, detectó un aumento repentino de poder dentro de Archer of Black, y al momento siguiente, el arquero impulsado hacia un lado por una explosión de energía. Emitió la misma impresión que el viento de antes, así que debe haber sido eso. Ese hombre era un guerrero capaz de mar y viento, pero por lo que parecía, solo podía hacerlo desde su propio cuerpo. En otras palabras, se trataba de una conversión de energía mágica en un elemento. No puedes ocultarme tus trucos. Archer estaba lista para disparar otra descarga, pero se dio cuenta de que sería inútil. La forma en que ese hombre se había impulsado no solo tenía como objetivo escapar de los hilos mortales, sino que también le permitió sumergirse en una calle que estaba fuera vista. Por cierto, se había movido demasiado rápido para que sus flechas lo siguieran, y las pocas que lo hicieron serían inútiles ya que había salido de su campo de visión. Ahora había perdido la ventaja de su posición elevada y él sabía exactamente dónde encontrarla. Pero eso estaba dentro de sus expectativas. En primer lugar, no era tan ingenua para esperar que sus oponentes se quedaran en su lugar. El único sirviente al que estaba segura de poder matar con solo eso era Assassin of White. Afortunadamente para Steul todavía no tenía idea de dónde estaba. Pero este Archer of Black era más inteligente que eso, por lo que preparó sus cartas con anticipación. Quedarse en ese edificio no sería útil incluso si no hubiera sabido dónde estaba. Archer of White agarró su enorme arco y saltó a otro tejado a una altura menor. La vista desde allí seguía siendo excelente, pero no podía ver dentro de la calle por donde había ido su oponente. Sin embargo, si era inteligente, ya no seguiría allí. No tenía forma inmediata de comprobar su posición, por lo que incluso podría huir si quisiera. Pero si alguna vez lo hacía, lo encontraría de nuevo y lo castigaría por subestimarla. Aún así, tenía la intuición de necesitaría hacer eso. En cualquier momento ese hombre actuaría. Si espera demasiado antes de tomar represalias, la información sobre mi ubicación perderá su fiabilidad. Pero lo único que hará será atacar mi posición anterior y revelar la suya al mismo tiempo. Era cuestión de esperar. Y al final no tuvo que esperar mucho. Como había predicho, Archer of Black hizo su movimiento bastante pronto. A diferencia de sus municiones, que eran muy fáciles de rastrear, flechas eran tan oscuras como la noche.
Aún así, logró seguirlas con la vista y contó media docena de ellas. Había visto previamente lo poderosas que eran, por lo que, a pesar de bajo número, aún podían representar una amenaza. Sin embargo, no fue eso lo que llamó su atención. Entonces, ¿él predijo que yo cambiaría de posición? Pues, en efecto, las flechas negras apuntaban hacia su ubicación actual, no hacia la anterior. Haber adivinado también a dónde iría, interesante. Ella tiró de la cuerda del arco brillante. ¿Pero qué diferencia hay? Ella ya los había visto, así que esas flechas no eran un problema, independientemente de su velocidad o potencia. Rápidamente, lanzó tantas flechas como él le había enviado, y Kailo Dorado derribó uno de sus dardos sin excepción. Pero incluso si no hubiera tenido un poder como este, podría haberlo esquivado razonablemente. Seguramente Archer of Black esperaba que funcionara. ¿Quería confirmar mi nueva ubicación? ¿O está probando los límites de mi arco? Mientras se preguntaba sobre eso, Archer sintió una sensación de cosquilleo. Algo se retorcía entre su armadura y su ropa. Una pequeña bola de pluma saltó de su armadura de Bai y comenzó a agitar sus alas débilmente a su alrededor. En medio del cuerpo de esa criatura improbable, emergió un solo ojo viscoso y miró fijamente a Archer. Ese era el familiar de su amo. ¿Cómo va todo? ¿Qué estás ganando? ¿Dónde están? No veo a nadie. Maestro, quédese ahí. Ella agarró sin piedad la bola de plumas en pleno vuelo. Solo había traído consigo al familiar para que su maestro no se enfadara. No toleraría que se convirtiera en una distracción. Si deseas mirar, entonces hazlo a través de mis ojos, no a través de esta cosa. Pero todavía no sé cómo hacerlo. Y quiero usar Tsarpushka. No se puede hacer. Archer no liberó al pequeño familiar, sino que lo guardó en el lugar de donde había salido. Sin embargo, lo hizo a toda prisa y su siguiente acción fue saltar lejos de su nueva posición. Eso se debió a que sintió que algo más poderoso que antes se dirigía hacia ella. Y había acertado de pleno. Archer of Black había dotado a una de sus flechas del mismo viento que había utilizado para impulsarse. El proyectil resultante era mucho más rápido y mucho más destructivo. Oyó cómo las antenas y otros objetos salientes se retorcían y se desgarraban. Y eso no fue todo. Otro la estaba esperando en su siguiente destino. Para cualquiera con sentido de la observación, debió haber sido obvio que saltaría al tercer edificio más alto. Por ello, Archer of Black se adelantó y disparó una flecha similar hacia el siguiente punto de tiro. No había forma de esquivarla. O la derribaba o sufría daños consecuentes. Y como no tenía sentido sufrir heridas en ese momento, Archer of Black simplemente tensó su arco. Aunque fuera más fuerte que antes, una flecha seguía siendo una flecha. Si le disparaban muchas, quedaría hecha trizas. Lo mismo sucedía con esta flecha que parecía un mini torn. Supongo que no saldrías de tu escondite ahora, ¿verdad? Cuando aterrizó, la mirada de Archer se dirigió hacia el lugar desde el que habían disparado las flechas. Confirmó que Archer of Black no estaba a la vista. Eso era interesante. Desde principio, había estado jugando a lo seguro, por lo que probablemente no pensó que esto la había matado. ¿Pero qué haría entonces? Tenía otra carta del triunfo que ella desconoce menos que la tuviera. Esta batalla de largo alcance estaba llegando a un punto muerto. Sin embargo, ¿se arriesgaría a cambiar ese statu quo? Supuestamente, nuestros sirvientes prefieren mantenerse alejados por la ventaja que eso nos da. ¿Qué opinas, Archer? ¿Crees que soy uno de ellos? Sin pensárselo dos veces, saltó de nuevo. Esta vez, sin embargo, su destino estaba mucho más abajo. Las calles silenciosas de Londres serían mucho más adecuadas para ella como campo de batalla. La cadena que rodeaba su brazo izquierdo comenzaba a retorcerse. Tenía una función que cumplir y sentía que había una presa adecuada cerca. Al ver que había llegado su momento soltó. La cadena se desenrolló de su brazo y creció en longitud, saliendo de su ropa como si no tuviera fin. Mientras el suelo se acercaba a una velocidad enloquecedora, bailaba en círculos a su alrededor. El castigo viene en camino. Es un agujero tan grande, es como si un coche se hubiera estrellado contra él. Revok comentó mientras inspeccionaba el gigantesco agujero hecho en la pared del edificio residencial que era su destino final. El asesino de Witte estaba en algún lugar de allí. Si la asombrosa habilidad del señor Ide no bastaba, entonces este agujero no dejaba ninguna duda. Revok pasó la mano por los bordes. Era exactamente como había dicho. Parecía como si un coche hubiera destrozado esa pared a toda velocidad. Alguien o algo había derrumbado esa pared de un solo golpe, y algunos trozos todavía amenazaban con caerse. El interior estaba tan oscuro que no se podía distinguir lo que había más allá.
Sin embargo, todavía se veían escombros aquí y allá, lo que le daba el aspecto de un viejo edificio abandonado. ¿Por qué hacer un agujero así? Es un método muy indirecto, funciona igual de bien que una puerta. Con una abertura como esta, incluso unos idiotas enormes como él y tú no pueden dejar de entrar. El señor Ide finalmente había aceptado darle algo de libertad y lo había dejado ir. En ese momento, parecía más interesado en su cuchillo que en el joven, y el ceño fruncido en su rostro dejaba muy claro qué pensamiento cruzaba por su mente. Ni siquiera él podía mantener una sonrisa en su rostro en un momento como ese. O tal vez esa era su cara natural cuando se preparaba para matar. En cualquier caso, Revok no quería mirarlo a los ojos en ese momento, lo que no le impidió replicar. Pero hay una puerta. Si iba a forzar su entrada, ¿por qué ignorar la entrada y hacer una nueva? Creo que a ese cabrón no le importa una mierda, y a ti tampoco debería importarte. Mírate los malditos pies. Un rastro conducía al agujero abierto, desde la calle. Eran exactamente las mismas huellas que Jekyll había encontrado en la escena del crimen. Sin embargo, esta vez no eran solo huellas de pisadas manchadas de sangre. El suelo había sido pisoteado con tanta fuerza que había dejado esas marcas. ¿Quieres una teoría? Ese tipo estaba llegando al límite. No pudo encontrar ningún cabrón para comer en la calle, así que perdió los estribos y corrió hacia el edificio más cercano. Pensé que estaba buscando a alguien con algo de autocontrol, no a un maldito perro. Y ahora, mientras hablamos, probablemente se los esté comiendo de 10 en 10. Por supuesto que no pudo contenerse y hizo ese último comentario. Revok apretó los dientes. Lo sé, así que vamos a encontrarlo ya. Dime dónde está. Espetó con impaciencia. No lo sé. Assassin se encogió de hombros, como si no fuera asunto suyo. Puedo decir que está dentro de esa lata de sardinas gigante, y si intenta escabullirse, puedo olerlo ese segundo. Pero eso es todo lo que puedo decirte, así que ahora tienes que mover las nalgas un poco más fuerte que eso. Lo sé. Ese bastardo, actuando como si fuera un altivo y poderoso cuando se suponía que también debería estar buscando. No podían perder ni un solo segundo. La gente moría mientras hablaban. Tal vez uno por cada minuto que perdían, así que ¿cómo podían quedarse parados afuera y charlar? Después de haber recorrido todo ese camino. Esto no era un rompecabezas para resolver, era una carrera contra el tiempo. Revok lo sabía. Él sabía. Pero, por más vergüenza que le diera admitirlo, al mirar más allá de ese agujero que no tenía nada más que oscuridad al otro lado, lo invadieron las dudas. Era patético, después de la propia cabeza de convicciones. Después de decirle a Jekyll que estaría bien. Pero no podía evitarlo. En ese preciso momento, esa entrada le parecía terrible, como una boca enorme y abierta esperando devorarlo y masticarlo hasta los huesos. Era como la de Assassin o Fuite. Los recuerdos de esas personas desafortunadas devoradas vivas bailaban ante sus ojos. No era la primera vez que probaba el peligro esa noche. Archerov la había inmovilizado y no era menos que un milagro que hubieran escapado de una pieza. En ese momento, Revok había demostrado más valentía que ahora. Pero incluso si odiaba ciegamente a su assassin por la forma en que lo había manejado, una parte de él no podía ignorar lo imprudente que había sido su propio plan. Sí, no era un hombre muy impresionante, en un momento en que lo único que importaba era el poder bruto. Y ese recuerdo volvía a corroerle la mente mientras contemplaba la oscuridad. Y eso era todo lo que podía hacer. Miraba fijamente esa entrada con tanta pasión como para prender fuego. Pero al final solo era objeto de burla, incapaz de dar un paso adelante. ¡Santo cielo! Por supuesto, el señor Ide no pudo soportar más contemplar ese triste espectáculo. Su remedio llegó de una forma inesperada pero natural. Literalmente le dio una patada en la espalda para empujarlo hacia adelante. No mostró piedad. Se contuvo lo suficiente como para no partirlo en dos, pero aún así su patada vació los pulmones de Revok y cayó indefenso. Indefenso, sí, pero por dentro. Assassin entró tras él y obviamente lo estaba amén con una segunda patada si se negaba a moverse del camino. O más bien, lo estaba esperando con alegría. Pero no necesitaría hacerlo. Esa había sido la peor llamada de atención que Revok tuvo que experimentar, pero ahora estaba efectivamente dentro del edificio residencial, dentro de las sombras que antes le parecido tan amenazantes. Pero eso ya había terminado. El miedo no había desaparecido, pero ahora que había dado el primer paso, sintió una renovada oleada de determinación. No esperó a que el señor Ide entrara tras él. En cuanto su cuerpo tocó el suelo frío y polvoriento, Revok se levantó del suelo.
Fue como si le hubieran inyectado café en las venas. Miraba a su alrededor sin descanso, intentando digerir la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo posible. Superó su miedo anterior. Ahora que estaba dentro de fauces de la bestia, por así decirlo, no había vuelta atrás. Entonces, el asesino lo pateó otra vez. ¡Ay! ¿Por qué fue eso? Le dirigió a su sirviente una mirada furiosa. No, nada. Arruinaste mi diversión al ponerte de pie, así que yo también estoy arruinando la tuya. ¿No tienes nada mejor que hacer? No. De hecho, hizo un gesto con la mano hacia el espacio oscuro donde la única luz provenía del agujero. Esta habitación estaba vacía. Poco a poco, la vista de Revok se acostumbró a la oscuridad, un proceso que se aceleró con el uso de la magia. La habitación que mencionaba Assassin era en realidad un vestíbulo, como era de esperar de un edificio como este. Solo dos cosas destacaban: una hilera de buzones, uno para familia que vivía allí, y una puerta de madera, pisoteada en el suelo. La habían abierto a la fuerza y la habían arrancado, y la entrada que cubría tenía marcas de garras. Lo más probable es que aquí fuera donde vivía el cuidador o el conserje. O más bien vivía. Se oían pisadas ensangrentadas, desde el interior. Ya era demasiado tarde para esa persona. Los pasos se adentraron más en el pasillo. Siguiéndolos con la mirada, Revok encontró las escaleras y un ascensor. Por lo que parecía, Assassin Fuite había usado las escaleras donde estaba ahora. Revok había comprobado y este edificio tenía un total de 7 pisos, incluido este. Al menos tenían la garantía de que estaba allí dentro, en algún lugar. Pero era lo mismo que perseguir una plaga para eliminarla. La plaga esta vez podría matarlos, por lo que incluso Revok sabía que no era mejor seguir estos pasos a ciegas. Podría estar al acecho. No hay mucho espacio aquí, así que si nos lo encontramos sin estar preparados, no podemos darnos la vuelta y correr. No deberíamos hacer nada que pueda advertirle de nudes. El señor Ide presionó el botón para llamar al ascensor, para gran consternación de Revok. ¿Qué? Solo estaba diciendo que no atrajeras su atención. Su atención es exactamente lo que quiero. Toda. ¿Y qué diferencia hay si es él quien nos encuentra? La diferencia, idiota, es que estamos tratando con un idiota. Cualquiera con un poco de sentido común se habría dado cuenta de que Londres está vacío como un tarro de galleta, evitaría salir de cacería. Pero ese tipo está lo suficientemente desesperado como para quedarse por ahí y atacar a la gente mientras duerme. A menos que le digas que hay un por su cabeza, no se dará cuenta de nada. ¿No es eso exactamente lo que estás haciendo? En un rápido movimiento, el cuchillo de Assassin terminó a milímetros de la frente de Revok. Pero este último no se inmutó. Los ataques de su sirviente se estaban volviendo predecibles, por lo que se estaba acostumbrando a ello. Pero lo más importante es que ya no estaban en una búsqueda inútil. Sus vidas, y las de muchas otras personas, pesaban balanza. Revok estaba dispuesto a ignorar su propio miedo, e incluso la molestia que representaba Mr. Ide, debido a ese hecho. Sin embargo, Assassin siguió su acción con palabras. Yo también soy un sirviente, ¿no? No dirá que soy un sirviente. Tal vez piense que soy un borracho que llega tarde a casa. Todo lo que oirá será el ascensor, y todo lo que esperará será un cabrón desprevenido. Entonces, ¿qué piensas? Es mucho mejor que ser un verdadero cabrón desprevenido y encontrarlo en el peor momento, ¿no te parece? Estás ignorando el hecho más importante. Revok no podía afirmar que sabía mucho sobre hechicería. Podía usarla hasta cierto punto, debido a la condición única de su cuerpo. Pero era como aprender un idioma al escuchar todos los días. Las teorías reales estaban más allá de su comprensión y no sería capaz de explicar el hechizo más simple. Sin embargo, había cosas que había aprendido como Mae, por lo que comprendió que el verdadero peligro no era lo fuerte que pudiera llegar a ser Assassin Fuite. Esa cosa ha devorado a docenas de personas. Como Servant, ¿sabes lo que eso significa? No. Escuché que un Servant podría mantenerse comiendo solo unas pocas personas día. Pero tiene un máster. Si también ha estado comiendo el alma de cada víctima, entonces está rebosante de energía. En ese momento, el ascensor llegó al primer piso. Con un cómico sonido de din, rompió el silencio entre el molesto maestro y el sirviente que mantuvo la boca cerrada. Gracias a la luz artificial que provenía del ascensor, pudo que las cejas de Assassin estaban arqueadas. No por sorpresa, sino por incredulidad. Estaba haciendo una expresión hastiada, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Apartó su cuchillo de la cara de Revok. ¿Qué va a hacer un mocoso con un cuchillo, excepto hacerse daño?
Incluso con el cuchillo más afilado que haya, si no puedes usarlo, estás muerto. Ese tipo es uno de ellos, puedes sentirlo. El tipo de perdedor que siempre se queda corto con el palo, muy parecido a cierto doctor que amo y odio. Vivimos en una sociedad, ¿sabes? No aprendes a usar el cuchillo, te vas de mi vista. Con una patada ligera, empujó a Revok hacia las escaleras. No fue tan violento como su ataque anterior, pero el joven tuvo que tener cuidado con esos pasos bruscos. Mientras la figura de Assassin desapareció dentro del ascensor, aunque su voz todavía resonaba. Este es un trabajo para dos, idiota. También hay un maestro al que matar, así que diviértete. No había manera de razonar con ese hombre. Eso fue lo que Revok pensó cuando la puerta del ascensor se cerró tras su sirviente y el ascensor se alejó. O estaba loco o no podía admitir que se había equivocado. De alguna esto le recordaba a alguien. Pero Revok rápidamente descartó ese pensamiento. Ahora no era el momento. Para bien o para mal, Assassin los había sacado del alcance de Archer of Black. Como tal, aunque dudaba que su servant tuviera un plan real, Revok estaba dispuesto a confiar un poco en él. Aunque solo fuera porque sabía que el señor Ide no quería morir en absoluto. Lo que estaba haciendo ahora mismo era atraer la atención de Assassin Fuite hacia sí mismo. De esa manera, el servant asesino probablemente ignoraría a Revok. Mientras tanto, este último podría buscar al máster de Assassin Fuite. Si lo encontraba y lo mataba, eso facilitaría la tarea de su servant. Mátalo. Sí, mátalo. Esa fue la primera vez que esta idea cruzó por la mente de Revok. Pero no había otra forma de decirlo, iba a tener que matar al maestro de Assassin Fuite. Por supuesto, hubo momentos en los que, en un ataque de ira, pensó en estrangular a alguien, o al menos arremeter. En lo que respecta a ciertas personas, principalmente Víctor Basilia, el capricho va a convertirse en un antojo. Pero al final, nunca había matado a nadie a sangre fría. Incluso cuando puso su pie en el primer escalón e inició su ascenso, se sintió surrealista. Y así, diversos pasos para quitarle la vida a alguien se desarrollaron involuntariamente dentro de su cabeza. Centrar toda su atención en acabar con la vida de alguien, utilizando sus habilidades para ese fin, lo mejor que podía. Aunque nunca las había cultivado para ese fin. Para seguir adelante, incluso después de que el enemigo comenzara a retorcerse o a pedir misericordia, asestando el golpe final, quitando efectivamente una vida. ¿Por qué se sentía así? No debería sentirse culpable. Después de todo, no era cualquiera a quien estaba a punto de matar. Era el amo de un monstruo, tan abominable como el sirviente que estaban contra inocentes. ¿Acaso Assassin Fuite había dudado alguna vez en seguir estos pasos? En absoluto. Probablemente no los había contado ni una sola vez. Matar era algo natural para él, y sus actos iban más allá del homicidio involuntario. Eran una pesadilla para contemplar. Revok no podía concebir lo egoísta que había que ser para permitir que algo así sucediera una vez, y mucho menos cientos de veces. Al final, con los magos siempre pasaba lo mismo. Pero esa no era la única razón de su malestar. En realidad, esa línea de pensamiento era eficaz, tanto que, por un segundo, Revok sintió que la sombra del remordimiento era reemplazada por la satisfacción. Cuando enumeró las fechorías de sus víctimas y cuando imaginó el regocijo que debían sentir cada vez que devoraban inocentes, sintió en su cora que eso era lo correcto y descubrió el anhelo de vengarse de ellos. Un sentimiento muy peligroso, en verdad. No era necesariamente algo malo, y si algo sentía Revok era alivio al ver que sería capaz de llevar a cabo su tarea sin remordimientos. Pero al mismo tiempo, sentía que había cambiado de opinión demasiado rápido. Se le ocurrió que ese derecho a la justicia, esa voluntad de hacerla recaer sobre los demás y su paz mental no eran cosas enteramente buenas. Ese tipo de certeza y satisfacción podían generar pensamientos peligrosos. Podían justificar acciones más oscuras. Estaba furioso por los que habían muerto, preocupado por los que morirían pronto, pero también había un sentimiento muy personal en ello. Castigo por poder. La satisfacción de infligir al asesino de blanco algo que deseaba infligir a otra persona. Una imagen vívida me vino a la mente. ¿En qué estás pensando? Revok sacudió la cabeza violentamente para salir de ese hilo de pensamientos. Vamos, ahora no es momento de volverse loco. Su mente estaba extremadamente fatigada y confusa. Estaba bajo el estrés de esta situación y de los peligros que podía encontrar. De hecho, no se había recuperado del todo de ese encuentro anterior con Archer. Sus pensamientos y emociones eran tan diversos y confusos que apenas podía concentrarse en una sola cosa. No era una buena señal que su mente cansada comenzara a reflexionar sobre su voluntad de matar.
En cierto modo, exasperarse con el señor Ide había actuado como un alivio del estrés. Y aún no se había enfrentado directamente a la verdadera amenaza. Como sea. Solo necesito concentrarme en el maestro del asesino, o eso me gustaría decir, pero ¿cómo puedo empezar a adivinar su ubicación? No tenían información sobre cómo era el maestro de Assassin's Fuite. Ni siquiera tenían un nombre, ni una sola pista. Ni siquiera sabían si eran un hombre o una mujer. Y de hecho que pareciera que era su tarea encontrarlos, pero Revok no era mucho más adecuado para el trabajo que cualquier otro. En primer lugar, solo lo habían enviado a buscar a Assassin's Fuite porque Jekyll había confiado en que podría encontrarlo. Pero más allá de eso, un mago podría haber sido más adecuado para encontrar a otro mago. A pesar de le dio un papel, no estaba tan seguro de poder llegar a la cima. Estaba aquí porque quería desesperadamente hacer algo, no necesariamente porque pudiera. Donde preferirían quedarse mientras ese monstruo masacra a la gente. ¿No se quedarían con su servant? En ese caso, se convertiría en un obstáculo. Revok no quería hacia ese misterio de servant. Me pregunto si Ide ya está luchando contra él ahora mismo. No debió haber pasado mucho tiempo antes de que Assassin's Fuite se diera cuenta de que el ascensor estaba en marcha, a menos que estuviera cerca de la cima. Aún así, todo estaba demasiado tranquilo, nada que ver con la explosión de sonidos y sensaciones que habían sentido cuando escaparon de Archer of Black. Si una batalla así hubiera comenzado dentro de este edificio, seguro que no pasaría desapercibida. Sin embargo, solo había un pesado silencio. De todos modos, sus pies finalmente alcanzaron los últimos escalones del segundo piso. Por un momento, dudó entre comprobar este piso o continuar su ascenso. No había ninguna indicación de que el maestro pudiera estar allí. De hecho, si seguían a su sirviente, ya deberían estar mucho más arriba. No obstante, una pequeña revisión no vendría mal. En este tipo de edificios, todos los pisos solían estar construidos para que parecieran iguales, que sería mejor comprobar la distribución antes de aventurarse a subir más alto. Primero asomó la cabeza por la escalera y, como no había nadie a la vista, salió de detrás de la esquina. Lo que vio fue un pasillo, como se esperaba. Un pasillo muy largo en realidad, que se extendía de un extremo al otro del edificio. No era muy ancho, la mayor parte del área de capiso estaba reservada para el espacio habitable, y una fila de puertas estaban alineadas a un lado. Contó 5 puertas, lo que significa que hasta 5 familias podrían vivir en un piso. Y con 6 de ellas, eso significaba hasta 30 apartamentos. Si añadimos el salón del propietario en el primer piso, ¿cuántas personas vivían dentro de ese edificio? ¿Cuán seguían con vida? La estimación de Revok era sombría. Las puertas de este piso habían sufrido el mismo destino que la del piso anterior. De la misma manera, un rastro de sangre entraba y salía de cada apartamento. Una vez más llegó demasiado tarde. ¿Cuándo había entrado el asesino de blanco en este edificio? Dependiendo de la respuesta, podría encontrar la misma visión espantosa en cada piso. Sin embargo, Revok intentó ese pensamiento y recorrió con la mirada el pasillo una última vez. Aparentemente, solo había una escalera, por lo que una vez que encontrara el piso correcto, el maestro Descono no podría pasar por su lado. Dicho esto, en el otro extremo del pasillo podía ver una puerta contra incendios, por lo que probablemente había una escalera de emergencia allí. Al final, había 2 formas de subir y bajar, excepto el ascensor, por supuesto. Aunque, en un momento de desesperación, también se podía optar por huir por una ventana. Frente a la hilera de puertas había una hilera de ventanas que no tenía nada de parterán, la principal fuente de iluminación de este pasillo, ya que las luces estaban apagadas. De hecho, este último hecho era un poco extraño. Revok no pudo encontrar un interruptor en ninguna parte. En ese caso, estas lámparas utilizaban un detector de movimiento para encenderse. Pero, ¿cómo era posible que siguieran sin funcionar? ¿Sabotaje? ¿Por qué el asesino de Witte necesitaría apagar la luz? ¿No puede andar ya a escondidas por ahí? ¿O podría ser que a él no le gustaba la luz? Ahora que lo pensaba, Revok notó otra tendencia constante en los asesinatos anteriores de Assassin's Fuite. Todos ocurrieron en lugares confinados y relativamente oscuros. Originalmente, había pensado que era solo para mantenerse alejado de las miradas indiscretas, pero ¿y si había algo más? ¿Y si Asesino Fu solo aceptaba cazar bajo el disfraz de la oscuridad? Interrogación de cierre, pero algo más atrajo la atención de Revok.
Había estado a punto de volver a entrar en la escalera para llegar al tercer piso, pero algo de repente le llamó la atención y lo detuvo. Era un destello en el otro extremo del pasillo. Había notado antes porque era muy tenue, pero ahora estaba seguro de ello. Algo en el suelo brillaba cuando movió la cabeza y comprendió que eran fragmentos de vidrio. ¿Pero dónde? Resultó que la última ventana de la fila estaba rota. Por eso sintió un poco de frío, no solo por el estrés. Pero, ¿cuándo había ocurrido eso? No podía haber sucedido antes de esta noche, o de lo contrario el propietario al menos lo habría tapado. Pero Revok no había oído nada parecido cristal roto, ni antes ni después de entrar. Así que alguien había usado la ventana para algo, tal vez para entrar, no, para salir. Si esta ventana se hubiera roto, desde fuera habría muchos más fragmentos de vidrio en el suelo. ¿Pero por qué alguien saltaría por la ventana? Después de todo, todos, excepto los amos y los sirvientes, deberían estar durmiendo. Ah. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda cuando algo le ocurrió. Revok miró rápidamente hacia atrás, hacia las escaleras que acababa de subir. Por supuesto, seguían subiendo hasta el séptimo piso. Sin embargo, había algo que no había notado antes, debido a la falta de iluminación. El rastro de sangre que había seguido desde el nivel del suelo, no continuaba más allá del segundo piso. Sin embargo, por otro lado, salir del último apartamento de este piso, subía hasta la ventana rota. Mierda. Nos han engañado. Desde el principio nos han engañado. Un escalofrío distinto se extendió por todo su cuerpo. Si mirara por las ventanas que habría fuera del edificio. Si miraba, seguramente encontraría una vista bastante buena de la calle bañada por el crepúsculo. Esas ventanas no estaban pensadas para admirar, así que seguramente no había demasiado impresionante al otro lado. Sin embargo, Revok estaba seguro, más que nunca, de que si giraba la mirada hacia la izquierda, lo que vería iría en contra de sus expectativas. Lo comprendió inconscientemente, sin necesidad de procesar la información o incluso pensar en ella. Pequeñas pistas que hasta ahora había ignorado, señales que había atribuido a su cansancio o que no había notado en absoluto. Como ese leve ruido de raspado que apenas resonó en el pasillo. Esa presión en su pecho que solo se hacía más fuerte cuanto más tiempo estaba allí. Sin embargo, lo que realmente hizo funcionar su cerebro y ayudó a que todo en sería lo que sea, que de repente bloqueó la luz de la luna y dejó de entrar por la ventana que estaba a su lado. Así que supo, incluso antes de mirar, que una criatura surgida directamente del infierno lo estaba observando a través del panel de cristal. Su cuello giró y, al mismo tiempo, sus piernas recibieron la orden imperiosa de empezar a correr. Luego, su cabeza volvió a moverse más rápido y, por un momento, pudo ver al monstruo en todo su terrible esplendor. La mejor manera de describirlo era como una sombra. La ausencia de luz le impedía ver los detalles. Sin embargo, la luz de la luna, que obé el paso, también resaltaba el pelaje que cubría su cuerpo. Este poderoso contraste solo acentuó la pesadilla hechizante de sus ojos, pues, incluso sin la más mínima luz que los descubriera, los dos globos brillaban como pilas en las sombras. Eran ojos vacíos rebosantes de la ardiente pasión de consumir, y podía sentir su abrazo ardiente como si ya hubiera comenzado a devorarlo. Pero lo que más sobresaltó a Revok fue la sangre que goteaba por su hocico en gruesas gotas. Con cada golpeteo, la ventana se ensuciaba aún más, pues su cara se pegaba al como un niño que mira los juguetes detrás de un escaparate, y la sangre corría en líneas carmesí que recordaban lágrimas. Su propia sangre estaba destinada a unirlos. Ahora era el segundo eterno que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Afortunadamente, sus piernas decidieron mantenerlo con vida. Los puso en movimiento en el mismo momento exacto en que la criatura del infierno blandió sus despiadadas garras. El frágil panel de vidrio que lo separaba de la muerte fue pulverizado por el largo brazo negro que pasó a solo centímetros de su cuero cabelludo. Un segundo después, lo habrían decapitado, es decir, si hubiera quedado algo de su cabeza. Sintió lo poderosa que era la gran pata y las largas garras que se extendían desde ella. Ligero dolor en la nuca le informó que ni siquiera esquivarlo lo pondría completamente fuera de peligro. Una voz inhumana resonó, como dos piezas de metal oxidado chocando entre sí. Sonaba como la voz de la parca. Pero, fuera como fuere, había sobrevivido a la guillotina y ahora corría con todas sus fuerzas hacia el final del pasillo. La escalera habría tenido más sentido, pero, por desgracia, no había tenido el lujo de pensar bien sus acciones.
Solo una idea llenaba su mente hasta el borde, hasta el punto de que debería estar derramándose por sus oídos y conductos lágrimas. Sobrevivir pase lo que pase. Y tampoco se encontraba en un callejón sin salida. Ya había visto la puerta de incendios antes y dudaba mucho que se abriera hacia un armario. Los apartamentos no tenían salida a menos que se sintiera preparado para saltar por encima de la ventana rota, la escalera de emergencia era su única posibilidad de supervivencia. Así que no se lo pensó dos veces y siguió corriendo sin pensarlo dos veces. No podía permitírselo. ¿Pero lograría llegar a tiempo? A pesar de su concentración, sus oídos no dejaron de captar el fuerte ruido que se produjo rápidamente después del intento fallido del asesino de blanco. Teniendo en cuenta el agujero por el que había pasado, habría sido absurdo imaginar que se quedaría atrapado afuera ahora mismo. Revok escuchó el fuerte golpe del cuerpo asesino al golpear el suelo, seguido de un rugido atronador como solo un león haría. Afortunadamente, esto le permitió a Revok ganar unos segundos preciosos que lo acercaron a escalera de incendios, pero ¿realmente sería suficiente? El sirviente lo persiguió de inmediato como lo haría un depredador. Su estampida se acercó por detrás con la velocidad de un tren. Revok estaba a solo unos metros de la puerta, con los temblores cada vez más fuertes a medida que la muerte se acercaba, su cerebro presa del pánico se sentía como si no estuviera avanzando en absoluto, congelado en lo esperando que llegara lo inevitable. Pero afortunadamente su mano finalmente llegó a la barra de la puerta. No tuvo tiempo de abrir la puerta con cuidado. Tuvo que abordarla con violencia al mismo tiempo que empujaba la manija. No podía sentir ningún dolor en absoluto, e incluso si lo hiciera, esto no era nada comparado con lo que le esperaba de otra manera. Como era de esperar, había una escalera de emergencia en este lado, una escalera metálica que llegaba hasta abajo o hacia arriba, según su preferencia. Revok solo tuvo una fracción de segundo para tomar una decisión, arriba o abajo. Sin embargo, tomó una decisión rápidamente. Bajar significaría su muerte. Incluso si lograba regresar a las calles, Assassin's Creed solo tendría más espacio para moverse alrededor de su gran cuerpo. Mientras permaneciera dentro, la estrechez de estos pasillos podría darle algo de tiempo. ¿Pero tiempo para qué exactamente? Revok no tenía ningún plan en mente, solo estaba escapando de una muerte inminente. En ese momento no podía pensar en Assassin's Creed, ni siquiera recordaba la existencia del Servant. No tenía el tiempo ni la atención para eso. Podría haberle advertido con un mensaje mental, pero eso también se le escapó por completo de la mente. Con la ayuda de un sello de comando, podría llamar a su Servant para que lo defendiera. Pero incluso recordaba su existencia, nunca tendría tiempo de dar una orden antes de que las mandíbulas de Assassin's Creed se cerraran sobre su garganta. En cierto modo, simplemente estaba respondiendo al instinto básico de correr desesperadamente por su vida, hasta que no pudo correr más. De todos modos, el joven no se detuvo a pensar y de inmediato optó por subir las escaleras. Y casi tan pronto como lo hizo, la monstruosidad se estrelló contra la misma puerta. Revok no se dio la vuelta para mirarla, eso sería perder tiempo y esfuerzo. Y ahora estaba invirtiendo todo eso en subir esos escalones de 4 en 4. Con la entrada de Assassin, las escaleras se sacudieron sin control y Revok bien podría haberse caído sobre el pasamanos. En su estado mental actual, existía la posibilidad no nula de que se saltara un escalón y se resbalara también. Pero ocurrió algo mucho peor. Las escaleras se doblaron bajo sus pies. El asesino de Wite, ya sea por pura fuerza o por el impulso de su ataque, había aplicado una tremenda presión sobre la escalera. El metal se había torcido y, como si fuera papel maché, comenzó a desmoronarse. Debería haber estado adherido a la pared de una forma u otra, pero eso también debió haberse desprendido, ya que las escaleras de repente es completamente verticales. Solo por un golpe de suerte improbable, Revok logró agarrarse a uno de los escalones metálicos y evitó caer de cabeza en el vientre de Assassin. Hablando de ese monstruo, ¿qué le había pasado? Por primera vez, Revok se arriesgó a echar un vistazo por encima de su hombro. La criatura estaba colgando del trozo de metal. Resultó que su frenética persecución no solo había doblado la escalera, sino que había logrado destrozarla, lo que explicaba por qué de repente estaba en esa posición. Pero no podía permanecer así para siempre. Assassin se aferraba firmemente al borde raspado, tirando de él hacia abajo con todo su peso. Revok deseaba tener una manera de su parte de la escalera para hacer que la criatura cayera en picada. Pero a este ritmo, podría salirse con la suya junto con los dos. Apenas había más de 3 metros que los separaban, menos aún si Assassin's Creed intentaba agarrar sus piernas colgantes con sus brazos anormalmente largos.
Esa cosa había estado trepando las paredes del edificio sin esfuerzo, no tendría problemas para hacerlo ahora. Estaba echando espuma por la boca, una mezcla de sangre y saliva. Como si su cuello hubiera sido golpeado por un látigo, Revok rápidamente se dio la vuelta y se agarró a los escalones uno tras otro. Por otro lado, Assassin's Fuite emitía un sonido metálico cada que sus garras se clavaban en la escalera, haciéndolo sonar como el siniestro tic-tac de un reloj. Dicho esto, Revok no lo notó en su pánico, pero el ritmo era irregular. La gran capa negra que el joven llevaba puesta todo el día se había convertido en un estorbo que le impedía moverse con lentitud. Debido a su peso y su anchura, en un lugar tan estrecho donde Revok no podía permitirse el lujo de hacer un movimiento en falso, era mejor que no la tuviera. Con mano temblorosa, desató el tejido que la sujetaba alrededor del cuello y la dejó caer hacia Assassin's Fuite. No le importaba saber qué le había pasado, pero a juzgar por los sonidos, era mejor que no esperara que se la devolvieran. La pieza de metal suspendida se balanceaba peligrosamente debido al monstruo furioso que trepaba por ella imprudentemente. Pero por alguna razón, el sirviente no era tan rápido trepar como para correr. De esa manera, Revok finalmente logró llegar ileso a la puerta del siguiente piso. Obviamente no iba a tentar al destino y trepar más alto. Aún así, una idea arriesgada cruzó por su mente antes de impulsarse hacia arriba. Miró hacia abajo hacia Assassin's Fuite, que ahora estaba peligrosamente cerca. Incluso si lograba volver a entrar primero, se repetiría exactamente la misma situación. No había forma de saber cuándo se le acabaría la suerte por completo. Un solo error significó un callejón sin salida para él. Si quería sobrevivir, un rincón de su mente le gritaba que tendría que cambiar el rumbo a su favor con sus propias manos. Se me ocurrió algo sobre lo que Revok podría hacer. Apunta con cuidado y no tiembles, murmuró para sí mismo. En lugar de correr hacia la puerta de inmediato, Revok empuñó su dedo como si fuera un arma y apuntó a la criatura. Como se mencionó antes, podía usar algo de magia si se lo proponía. Ese era el resultado indirecto de ser el juguete de Víctor Basilia. Una vez que se quitó la capa, sus brazos desnudos se revelaron cubiertos de cicatrices al igual que su rostro. Sin embargo, esto era solo para incisiones grandes. Recordaba muchas marcas más pequeñas que se habían desvanecido con el tiempo. Su cuerpo ya no era el de un humano. No sabía exactamente qué les había hecho Víctor a él y a Laurent, pero lo único que podía decir con certeza era que su cuerpo ahora estaba imbuido de magia. No había desperdiciado los últimos 2 años esperando ociosamente hasta que llegara la siguiente tortura. Mientras tanto, había aprendido algunos trucos. ¡Guau! La energía mágica se reunió en la punta de su dedo con una facilidad sorprendente y escapó de su mano para tomar la forma de una esfera negra. Esta última fue disparada como bala hacia la cara de Assassin's Fuite. El sirviente no pudo molestarse en esquivarla, o tal vez no pudo hacerlo debido a su posición actual, y recibió todo el peso del hechizo en su horrible cabeza. Dicho esto, no se le podía culpar por no esquivarlo, ya que este ataque fue en última instancia inofensivo. Assassin's Fuite sacudió con fuerza su cabeza peluda después de que el hechizo explotara en su rostro, y gimió intensamente. Pero su rostro estaba completamente bien, sin un rasguño. Sin embargo, eso fue más que suficiente en lo que respecta al joven. Assassin había reaccionado a ello, y eso era todo lo que necesitaba. Habiendo confirmado eso, Revok finalmente se giró hacia la puerta de incendios y comenzó a correr otra vez, lo que hizo que sus piernas suplicaran de agonía. Pero no escatimaría esfuerzos, todavía no. Se sentía más seguro que antes, en gran parte gracias a haber sobrevivido hasta allí. Pero no era tan crédulo como para pensar que su posición había mejorado, sino todo lo contrario. Después de todo, correr en línea recta era algo en lo que no podía compararse con su perseguidor. Y efectivamente, Assassin's Fuite una vez más atravesó la pared con toda su fuerza y corrió implacablemente por el pasillo en persecución de su presa. Revok había aprovechado la poca ventaja que tenía para aumentar la distancia lo máximo posible. A diferencia de la primera vez, había cruzado más de la mitad del pasillo antes Assassin's Fuite atravesara la puerta. No se debía simplemente a que tuviera ventaja. Sus piernas estaban más fuertes que antes. Su vida pendía de un hilo, y ese hilo eran los músculos de la parte inferior de su cuerpo. Por ello, el joven había fortalecido inconscientemente sus piernas hasta cierto punto. Esa es de sus pocas ventajas como humano convertido en familiar. Por supuesto, no hace falta mencionar que se trataba de un fortalecimiento muy limitado, pero aprovecharía lo que pudo al pasar frente a la puerta del ascensor. El rostro de su sirviente resurgió brevemente en su mente. ¿Dónde estaba Assassin's Red en este momento? ¿Qué botón del piso había presionado? Ya debería haber notado que algo andaba mal, ¿verdad?
No podía estar ignorando el alboroto que estaban armando los dos, ¿verdad? Pero fuera como fuese, Revok no podía contar con él, y el señor y de pronto abandonó su mente cuando un sirviente sediento de sangre corrió tras él con un grito espeluznante. Durante el breve tiempo que Revok lo había observado, también había echado un vistazo a sus especificaciones. Era impresionante para un Servant que supuestamente no estaba hecho para pelear. A juzgar solo por las estadísticas, podía enfrentarse a la mayoría de los Servants de la facción roja. Y ciertamente podía abrumar a una amenaza insignificante Revok con un movimiento de muñeca. Como mucho, le tomaría un par de segundos inmovilizarlo y destrozarlo. Él utilizaría esos 2 segundos sabiamente. En primer lugar, dejó de correr. Si quería marcar la diferencia, entonces tenía que enfrentarse a Assassin's Creed de frente, aunque fuera por un instante. Así, el primer segundo le dedicó a darse vuelta y mirar a su segador acercándose a él a una velocidad absurda. ¿Tendría tiempo siquiera de hacer algo antes de que el Servant lo redujera a pedazos? No, si devorara a Revok como los demás, tendría que reducir un poco la velocidad al final. Habiéndose decidido, Revok levantó su mano derecha hacia Assassin's Creed. Ninguno de los dos podía escapar. No solo había usado ese tiempo para darse la vuelta. Mientras tanto, Revok también había traído algunas modificaciones a su cuerpo. No importaba cuán fuerte o cuán rápido intentase hacerse, no era rival para Assassin's Creed. Dicho esto, era capaz de modificar su propia apariencia de maneras asombrosas. Por ejemplo, la mano que sostenía extendida hacia la bestia que se acercaba. A primera vista parecía completamente normal, pero al inspeccionarla más de cerca, uno notaba que sus 5 dedos eran dedos índice. SS. El último segundo que le quedó antes de que el monstruo lo atacara lo pasó reuniendo prana en una sola mano. Fue un proceso bastante rápido para alguien como él, que tenía un mejor conocimiento de su cuerpo. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido para terminar antes de que Assassin's Creed lo alcanzara. Como se predijo, la bestia negra disminuyó ligeramente la velocidad mientras se acercaba al joven. Luego se puso de pie sobre sus patas traseras y se tambaleó hacia adelante en solo movimiento. No se iba a molestar en matarlo antes de comérselo, por supuesto. A cada lado del cuerpo de Revok, unos monstruosos brazos negros lo rodeaban para mantener su lugar. Incluso antes de que eso terminara, Assassin abrió bien sus fauces para dar su primer mordisco. Era una boca impresionante. Dientes afilados como navajas se alineaban sin fin, casi de forma caricaturesca. Era tan ancha que el monstruo podría haber sido capaz de tragarse una pequeña maleta entera. En comparación, el brazo de Revok parecía pequeño y frágil. Con su impulso, la bestia iba a tragárselo entero sin masticar. Iba a morderse el hombro y a desgarrarlo como a una muñeca. Revok tenía cierta experiencia en ser descuartizado, pero no de una manera tan brutal. Su corazón latía con fuerza mientras enormes gotas de escorrían por su rostro. Pero ahora no podía flaquear. Su brazo estaba envuelto en un aliento caliente mezclado con todo tipo de sensaciones desagradables dentro de la boca de Assassin. Pero por fin, había terminado de reunir su N mágica en la punta de sus dedos. Vaya. Una vez más, la energía reunida en su mano emergió para formar el hechizo. Bueno, 5 hechizos. Uno para cada uno de sus dedos. Gandr era un hechizo bastante universal que mayoría de los magos podían aprender con bastante facilidad. Algunos podían dominarlo hasta el punto de convertirlo en un arma genuina. Dicho esto, había una regla que todos observaban. Tenía que formarse en la punta del dedo índice. Así era como estaba diseñado el hechizo. Estaba destinado a desatar enfermedad y dolor sobre alguien. Como el dedo usaba para designar a alguien, culparlo y convertirlo en un objetivo, el índice parecía extremadamente apropiado, así que tal vez ese simbolismo estaba en juego aquí. La consecuencia fue que un mago solo podía disparar un Gandr por brazo, una condición que no se aplicaba a Revok. Y, de hecho, como cada uno de sus dedos ahora era un dedo índice, 5 esferas negras aparecieron de su mano. Si un Gandr se comparaba con una bala, entonces lo que estaba haciendo era similar a disparar una escopeta. Algo que sintió aún más cuando lo disparó. Incluso como una reunió partículas sin peso, usar el hechizo crearía un retroceso, similar al de una pistola. Y como había usado 5 de ellos sin estar firme sobre sus piernas, disparar el hechizo impulsó a Revok hacia atrás con una fuerza sorprendente, y su espalda hizo un encuentro abrupto con el suelo.
Sin embargo, eso había sido para mejor. El retroceso lo había empujado hacia atrás justo a tiempo para evitar que le arrancaran el brazo de un mordisco. El hechizo, por otro lado, había sido disparado con éxito dentro de la boca del asesino de blanco. La mandíbula de la criatura se cerró de golpe en el aire, antes de que una detonación sacudiera todo su cuerpo. Revok sintió un grito de agonía en todo su cuerpo. Después de que los 5 Ganders explotaran al unísono dentro de la boca de Assassin of Fate, el monstruo giró violentamente su espalda hacia atrás. Sus patas estaban presionadas contra su rostro y sus ojos brillantes eran más intensos que nunca. Sin embargo, ahora brillaban no con sed de sangre sino con puro dolor. El hecho de que un Gander no causara al físico no significaba que debiera ignorarse sin más. Era una maldición que invitaba a la enfermedad y al sufrimiento. Si un solo Gander podía considerarse un hechizo completo, en Revok no podía ni siquiera imaginar cómo se sentía recibir 5 de ellos a quemarropa. Con el que había disparado antes para tantear el terreno, fueron 6 en total. Assassin of Fate no podía dejar de gritar a todo pulmón, como si estuviera tratando de expulsar todo el dolor a través de su voz. Tampoco podía permanecer en el mismo lugar. Pronto como el intenso dolor se manifestó, comenzó a golpear su cuerpo contra las paredes y el suelo sin control, convulsionando con tanto dolor que era desgarrador. Aparecían en el pasillo cada vez que lo hacía. Ver a esta poderosa existencia retorcerse tanto por su acción satisfizo bastante a Revok, pero también fue aterrador ver a este enorme y cuerpo agitarse de manera tan desesperada, por lo que no perdió el tiempo antes de darse la vuelta y correr hacia las escaleras. Esta vez, Assassin no lo perseguía debido al dolor. Pero Revok no era un mago de verdad. ¿Quién sabía cuánto tiempo pasaría antes de que la criatura viniera tras él, más furiosa nunca? En lugar de descubrirlo, Revok subió 2 pisos. Quería mantener al menos un piso entre él y el monstruo. Ahora que finalmente podía respirar un poco, esperaba reunirse con su sirviente. Después de este juego mortal de la mancha que podría reanudarse en cualquier momento, soportar las payasadas del señor Ide sonaba como un sueño. Asesino. Respóndeme. ¿Dónde estás? Pero no hubo respuesta. Si Assassin of Red hubiera muerto, Revok lo sabría. Y si no estaba muerto, entonces lo ignoraba, una conclusión igualmente espantosa. Asesino. Si no apareces ahora mismo, ambos estaremos perdidos. Increíble. Eso era demasiado extraño. El señor Ide le había dicho que evitara correr riesgos. A pesar de lo caprichoso y tiránico que era, no iba a poner su vida en manos de Revok. Pero no había forma de que no hubiera entendido lo que estaba pasando. El hecho de que aún no se hubiera manifestado era extraño en sí mismo. Ni siquiera había intentado contactarlo un momento. Revok contempló usar un sello de comando para atraer a su sirviente hacia él por la fuerza. Pero mientras reflexionaba sobre ello, algo le llamó la atención. Ahora estaba en el 5.º piso, no había ninguna diferencia con respecto a antes. Una vez más, el joven sintió que su corazón se desgarraba aún más al ver los múltiples rastros de sangre que corrían por el piso, como ríos sangrientos de muerte. No se sintió demasiado tentado de salir corriendo. No había forma de saber cuán estable era la escalera de emergencia después de lo que Assassin of Fate le había hecho. Y Revok quería terminar en la misma situación que antes. Si iba a morir, sería en un terreno plano e inquebrantable. Pero lo que le llamó la atención estaba en medio del pasillo, o mejor dicho, pegado a la pared. O mejor dicho, había sido clavado en la pared. ¿No es ese su cuchillo? Después de haberlo tenido en la mano durante tanto tiempo tan cerca de su cara, Revok no podía confundir esa forma con la de ningún otro cuchillo. Una alarma seguía sonando cabeza, recordándole que Assassin of Fate seguía vivo y se moría de ganas de tenerlo como cena. No obstante, esa era su única pista. Revok caminaba rápidamente hacia la llamarma. Tras una inspección más cercana, no había duda de que se trataba del cuchillo del señor Ide. En ese caso, ¿dónde estaba el señor Ide? La puerta del ascensor estaba a solo un par de metros de distancia, pero se sintió decepcionado al ver que el ascensor en sí no estaba allí. Y estaba bastante seguro de que tampoco estaba en el 4.º piso. Pero si ese cuchillo había terminado aquí, entonces Ide debía haber estado en este piso en algún momento. Pero no había nadie alrededor, por supuesto nadie más que Revok, y no por mucho tiempo, por desgracia. Encontrar a su sirviente era su única forma de escapar de un destino trágico, pero este acontecimiento realmente lo sentí como si Dios y el diablo estuvieran sentados en algún lugar allí, riéndose de él juntos. No. Debo estar viéndolo mal. Estamos hablando de Ide, así que debe haber un mensaje oculto detrás de esto.
De todas formas, nadie más podría haber clavado un cuchillo tan profundamente en una pared. Pero el hecho de que supieras que había un mensaje no lo hacía más obvio. ¿Qué podría ser exactamente? Entonces se dio cuenta. Ese pedazo de mierda. Como si fuera una respuesta a la ira que crecía en su interior, un rugido ensordecedor resonó por todo el edificio. Revok sintió que su cuerpo se estremecía, pero no sabía si era gritos o si era solo el miedo que se apoderaba de él. No tuvo mucho tiempo para meditar al respecto. Al segundo siguiente, todo el pasillo se sacudió violentamente. Un temblor pero poderoso, que casi lo hizo perder el equilibrio. Esta vez, estaba bastante seguro de que no era por miedo. Logró evitar su caída apoyando una mano contra la pared, pero Sum estaba en pánico como si realmente se hubiera caído. La criatura no estaba contenta con él. Ya lo había esperado, pero le tomó un tiempo digerir lo que acababa de suceder, entender lo que Assassin's Creed estaba haciendo. Pero debería haber sido obvio desde el principio cuando perseguía a Revok. ¿No había atravesado las paredes en su estampida sin sentido? Había sido una tontería por parte del joven esperar que este monstruo, que solo se preocupaba por su presa, jugara limpio y tomara las escaleras para ir tras él. En otras palabras, este temblor y el ruido ensordecedor que lo acompañaba eran el resultado de que Assassin's Creed destruyera una parte del edificio. En cuanto a qué porción, Revok tuvo una idea. Assassin's Creed debe haber saltado directamente al cuarto piso. O mejor dicho, a través del cuarto piso. Si no le importaba atravesar paredes y ventanas, entonces ¿qué era un para él? Por cierto, esto significaba que ahora estaba justo debajo de los pies de Revok. Debía estar usando su sentido del olfato para buscarlo en el cuarto piso. Y pronto descubre que no estaba allí. Otro rugido. Era demasiado tarde para pensar. Revok dio un paso atrás apresuradamente. Al momento siguiente, su predicción se hizo realidad. La parte inferior del quinto piso se abrió violentamente y un gran cuerpo peludo emergió con un poderoso rugido. Los ojos brillantes de la bestia ahora ardían de ira y encontraron de inmediato al joven que le había causado tanto sufrimiento. ¿Qué sigue? Debido al lugar de donde había salido, Assassin estaba parado entre Revok y las escaleras, su único medio de escape. Con un cuerpo tan grande, no había forma de atravesar a la bestia. No, era una locura siquiera pensar en acercarse a esa cosa. Pero ahora Revok se estaba quedando rápidamente sin opciones. No optaría por la escalera de incendios. De modos, no había forma de que pudiera llegar antes de que Assassin lo atrapara. La tercera opción era la ventana, pero este era el quinto piso. Revok podía hacer que su cuerpo fuera más resistente, pero no tanto como para sobrevivir a esa caída ileso. Y el monstruo vendría tras él antes de que pudiera curarse. En su pánico, el joven optó por la misma táctica que antes. Levantó su mano transformada hacia Assassin's Creed para disparar un Gangr. Si había funcionado antes, volvería a funcionar. Pero solo podría funcionar si Assassin se lo permitía. La criatura ya había sufrido este truco una vez, así que, por supuesto, no iba a caer en él. Revok apenas había levantado el brazo frente a él cuando un brazo negro azotó el aire. Una oleada de dolor invadió el sentido de Revok. Su brazo había sido partido limpiamente por la mitad y ahora apuntaba hacia la pared. Si no hubiera reforzado su cuerpo antes, incluso podría haber sido arrancado por completo. Fue realmente inútil, ¿eh? En ese caso, solo le quedaba una última opción. Confiar ciegamente en su propio sirviente. Revok estaba actualmente al lado del cuchillo, pero eso no era suficiente. Solo él podía reconocer el cuchillo de Ide, así que este mensaje le estaba diciendo qué hacer. Bueno, no era tanto un mensaje como una indicación. Ahí era donde Ide quería que estuviera su objetivo. En otras palabras, lo que le estaba diciendo a Revok era por favor, sobrevive lo suficiente para encontrar este cuchillo. Ah, y si fueras tan amable de traer a cabrón aquí. En este punto, él también quería llamarlo cabrón. Por supuesto, todo esto era su propia interpretación, pero si estaba equivocado, entonces ese era realmente el final. Revok dio dos grandes pasos hacia atrás, un movimiento que se hizo más fácil gracias al terror. Y Assassin's Creed solo lo vio como miedo. Avanzó furioso hacia Revok, sus grandes fauces salivando más que nunca. El joven contuvo la respiración. Sentía como si los pasos de monstruo, que hacían temblar el suelo a su paso, hubieran sustituido los latidos de su corazón. Que cuando se detuvieran, su vida también terminaría. Y cuando se puso delante del cuchillo. Silencio. Se escuchó un sonido seco y agudo. El del cuchillo al ser sacado de la pared. Entonces, antes de que Revok o Assassin's Creed pudieran entender lo que estaba sucediendo, ese mismo cuchillo encontró su camino hacia el cuello de la criatura.
La herida a líquido rojo brillante que se mezcló indiscriminadamente con la sangre de sus muchas víctimas. Sin embargo, el sirviente con una cuchilla en el cuello no reaccionó violentamente. Que no pareciera doloroso, pero había sucedido tan repentinamente que sus ojos solo podían mostrar confusión. Y allí, justo al lado de su rostro inhumano, apareció otro rostro que parecía perfectamente humano. Sin embargo, Revok podría jurar que todo lo que vio fueron dos monstruos, un luciendo su monstruosidad por fuera y el otro por dentro. No pudo encontrar las palabras para describir lo espeluznante que era la expresión de Assassin's Red. Una risa seca, como si dos piedras se frotaran entre sí, brotó de su boca como el agua de una fuente. Mientras tanto, Assassin's Fuite seguía abrumado por la incomprensión en tercera persona inesperada, incluso cuando esta última lo envolvió con sus brazos y susurró con entusiasmo: «Bienvenido. Lamento decir que estamos retrasados. Permítame acompañarlo a la sala de consulta». Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, Revok presenció la forma del gran cuerpo de la bestia desaparecer en un borrón, precipitándose a través de la ventana su propio Servant. ¡Ah! ¡Qué dolor de cabeza! Desde el principio, el plan de Ide se vio frustrado por pura suerte y falta de sincronización. Todo su plan de atraer a Assassin's Fuite para que lo atacara por sorpresa había sido acertado, pero parecía que ese cabrón no había estado dentro del rango de audición, o algo que aguafiestas era ese tipo. Bueno, Ide sabía que esto podía pasar, por eso había hecho que Revok usara las escaleras por su cuenta. Arriesgado, pero no menos que sus otras opciones, por lo que había estado listo para seguir adelante. Habría sido mucho mejor si el joven muchacho no hubiera estado aquí en primer lugar. ¡Ah! ¡Qué idiota! No podía haberse quedado dentro de su cama o algo así. No, solo tenía que ir con él y ser un peso muerto. Al hacer ese tipo de estupideces, no debería tener derecho a que Hake lo usaran como la herramienta que era. Pero fuera como fuese, todo había salido bien al final. Como Ide se había dado cuenta rápidamente de que las cosas estaban demasiado tranquilas de su lado, había preparado una emboscada en su lugar. Y, efectivamente, su maestro había hecho un trabajo sorprendentemente decente al traer a Assassin's Fuite a brazos. También podría haber ido a ayudarlo antes, pero de esa manera era más entretenido. Con suerte, ese pequeño mocoso aprendería su lugar ahora. Pensándolo bien, habría sido un plan más útil solo fingir que entraba en el ascensor. Si se hubiera transformado en espíritu en ese mismo momento, Revok no se habría enterado, habría huido de todos modos de Assassin's Fuite. Si lo hubiera seguido discretamente, Ide seguramente habría tenido muchas oportunidades de matar a Assassin's Fuite. Pero eso ya no importaba. No importaba qué plan hubiera funcionado mejor, no importaba lo doloroso que había sido su progreso, no importaba lo inútil que fuera su maestro. Todo que le importaba al señor Ide en ese momento era que había puesto sus manos sobre su víctima. Ese era el resultado final, lo único que deseaba. Y ahora que tenía a Assassin's Fuite entre sus brazos, no podía contener toda la emoción, frustración, inquietud, irritación, fastidio que había mantenido reprimido durante tanto tiempo. Era una intoxicación de estímulos. Y por fin había conseguido un juguete para desahogarlo todo. Podría haber apuñalado al asesino de blanco en la cabeza y haber terminado con el asunto, pero eso no funcionaría. Iba a tomarse su tiempo y disfrutar de esta noche. Bienvenido. Lamento decirte que estamos retrasados. Permíteme llevarte a la sala de consulta. Pero Ide tampoco era un tonto. No iba a meterse con Assassin's Fuite dentro del mismo edificio de siempre, no le resultaría ventajoso. Al contrario, las calles de Londres eran mucho más anchas, cómodas y esto era Londres. Y era de noche. Este era el territorio de Mr. Ide, así que tenía todo el derecho a elegir dónde jugar. ¡Qué maravilloso! ¡Qué emocionante! Apenas pudo contener su entusiasmo mientras saltaba por la ventana con la bestia en sus brazos. El pobre bastardo estaba tan perdido por esta situación que ni siquiera pudo reír, no entendía cuál era la amenaza ni de dónde venía, y solo pudo soltar un grito patético. Y no le fue mejor cuando aterrizaron. El enorme cuerpo se estrelló con fuerza contra el suelo mientras que Mr. Ide saltó hacia atrás tan ligero como una pluma. En realidad, habían saltado una gran distancia. Ide, en su excitación, había exagerado. Ahora estaban de pie en el camino de cemento que había afuera, el mismo que Ide y Re habían usado para llegar allí. Era exactamente igual que antes. Es decir, si dejas de lado las fisuras que corrían aquí y allá, así como el monstruo manchado de sangre que yacía lastimosamente en el medio. Ahora que estaban en la calle, finalmente pudo ver cómo era el hombre que tenía a tanta gente corriendo a su alrededor.
Assassin's Creed era, simplemente, una bestia. Era una forma ridículamente redundante y anticlimática de decirlo, pero no había forma de evitarlo. Era como si su apariencia estuviera destinada a reunir todos los elementos que esperarían de una bestia sedienta de sangre. Si ese era el objetivo o no, ¿quién sabía? En cualquier caso, esta caricatura de monstruo le pareció una decepción a Ide. Por supuesto también era aterradora. Si hubiera sido cualquier otra persona que no fuera él, sin duda sentirían repulsión. No encontrarían ningún rastro de humanidad en él y lo categorizarían de inmediato como algo que debía eliminarse por la seguridad de la raza humana. Pero Edward Ide, en cambio, admiraba en silencio aquella monstruosidad. La primera palabra que le vino a la mente al verlo fue hombre lobo. La línea de pensamiento de Rebecca Jekyll no había estado tan lejos de la realidad, ya que Assassin's Creed presentaba características similares. Pero Ide no se dejó engañar. No era un hombre lobo. En el mejor de los casos, algo que intenta hacerse pasar por un hombre lobo y no lo consigue. Para empezar, el espeso pelaje que lo cubría de pies a cabeza no se parecía en nada al de un lobo. Los lobos tenían el pelo bastante corto en comparación con otros cánidos, mientras que esta criatura tenía pelos desordenados del largo del antebrazo de Ide, enredados incluso, hasta el punto de que ni 100 cepillos podrían salvarlo. En cierto modo, recordaba a la gente e imaginaba que sería la bestia de Gevaudan. Este espeso pelaje estaba completamente empapado de sangre alrededor de su cabeza y por todos sus pies. Fresca y goteando muchas gotitas. Para ser justos, la forma y la longitud de su cabeza lo hacían parecer un lobo, pero una vez más las proporciones estaban mal. Su mandíbula era demasiado grande, sus dientes ridículamente largos y afilados, y su cuello era demasiado largo para pertenecer a un lobo. Pero tal vez eso era lo que le recordaba a la gente a un hombre lobo. Assassin's Creed una mezcla de características lupinas y humanas. La parte inferior de su cuerpo estaba realmente hecha como una caricatura de las piernas de un lobo, mientras que la parte superior del cuerpo se las arreglaba para parecer vagamente humanoide. Sus manos en particular parecían más humanas que cualquier otra cosa. Una vez más, siempre con la misma exageración y monstruosidad que lo distinguía claramente de cualquier otro ser vivo. Si uno pensaba que los hombres lobo eran monstruos, entonces estaba bien llamar a esto un hombre lobo. Pero era una estupidez llamarlo hombre lobo. Su tamaño por sí solo, que fácilmente superaba los 2 metros de altura, era suficiente para decir que toda su apariencia estaba orientada a la intimidación. Sí, esa era la palabra clave aquí: miedo. Tal vez inconscientemente, Assassin's Creed estaba adoptando una forma que reunía todo lo que la gente temía de un bestia parecida a un lobo, ya sea que hubieran visto alguna vez una o no. Esta apariencia era una cristalización de la agresividad, destinada a herir los ojos y la mente antes de cuerpo. Verdaderamente una imagen apropiada para el papel de hombre del saco que había adoptado por su propia cuenta. A pesar de este análisis en profundidad, a Ide realmente no le importaba lo que era o no era, solo cómo se veía. Pero no por las razones que a Assassin's Creed le gustaría. Ja. Pensé que estaba bromeando cuando dije que buscábamos un perro, pero mira lo que tenemos aquí. Bueno, mi pequeño cachorro, estoy listo para jugar contigo. Realmente hiciste más fácil, ¿verdad, cabrón? Lo menos que podrías haber hecho es venir a rogarme que te tire un hueso. Pero no. ¿Tienes idea de cuánto tiempo es guardándome esto? ¿Tú sí? Por supuesto que no. Puedes masacrar a la gente que quieras y nadie te dice absolutamente nada. Bueno, este caballero ha venido a poner fin a esta injusticia, enseñarte algo de moral y recordarte cuál es tu lugar en la vida, bajo la suela de mis zapatos. La bestia no tomó con agrado sus grandilocuentes payasadas y gruñó amenazadoramente. Bueno, al menos intentaba ser amenazador, pero no podía ocultar ese atisbo de miedo en su mirada. La repentina llegada de ese recién llegado, que había logrado sacarlo de su territorio y ahora lo estaba bombardeando con un discurso que apenas podía entender, sin duda lo estaba desconcertando. Pero ciertamente estaba acostumbrado a ser el que ten poder y no iba a dejar que eso se le escapara. Era exactamente ese tipo de convicción la que Ide quería romper por completo. El asesino de blanco ya no se acostó y se puso de pie sobre sus patas traseras como un humano. De hecho, dejando de lado su inhumanidad, parecía bastante humano en su comportamiento. Q, ¿quién eres tú? Otro, lindo, presa. Es una forma grosera de llamar a tu médico. Médico. Soy yo. Soy tu médico. Tu doctor, si quieres. Soy tu mejor amigo y estoy aquí para ver cómo estás.
Estaba pensando en empezar por arrancarte el cuero cabelludo, pero con todo pelo llevaría demasiado tiempo. Hagámoslo más tarde, ¿vale? Pero aún así voy a hacer un destripamiento y desmembramiento normal. Es mejor prevenir que curar, ya serio, solo tengo en mente tu mejor interés. ¿Qué? Asesino Fuite se rascaba literalmente la cabeza, incapaz de entender esa burla. Sin embargo, parecía entender que Ide era su enemigo. Así que, inevitablemente, se produjo una batalla entre ellos. La bestia negra mostró sus dientes gigantescos y saltó hacia adelante con la potencia de un camión. Era difícil no llamarlo una fuerza de la naturaleza. Cuando bajó su monstruosa tenía suficiente fuerza e impulso para doblar una viga de metal sin esfuerzo. Incluso sin el privilegio de un máster para comprobar la fuerza de un servant, Ide no podía pasar por el aura omnipresente de poder que emanaba de esta abominación de la naturaleza. No era una metamorfosis destinada solo a asustar a la gente. Era un aumento de poder legítimo. Ponía a Asesino Fuite al mismo nivel que un espíritu heroico de alto nivel. Pero eso fue todo, honestamente. El asesino de blanco hizo un gesto con el brazo y destrozó por completo el camino de cemento bajo sus pies, pero su homólogo de rojo evitó el golpe con una pirueta burlona. Inmediatamente el monstruo lo persiguió e intentó hacerlo pedazos una y otra vez. Pero apenas pudo rozar al señor Ide, y mucho menos asestarle un golpe. Asesino Fuite no era el único con un poder añadido. Se trataba de Londres. No se podía pensar en el Dr. Jekyll y el señor Ide sin pensar en Londres, y de hecho era tremendamente famoso allí. Si bien el potencial de lucha de Ide debería ser mediocre en el mejor de los casos, aquí en su tierra natal podía alcanzar un nivel respetable. Nada al nivel de su opón, pero lo suficiente como para saltar rápidamente. Pero esa no era la única razón por la que el señor Ide rodeaba a Asesino Fuite con facilidad, burlándose de él sin descanso. Para reiterar, Asesino Fuite era tremendamente y eso era todo. No se podía negar lo rápido y fuerte que era su cuerpo antinatural, pero desafortunadamente parecía que la persona dentro de ese cuerpo no estaba a la altura de su poder. Ide estaba seguro de quién demonios era ese bastardo, pero una cosa era segura. Definitivamente no era un guerrero. O alguien acostumbrado a luchar por su vida, en cualquier caso estaba acostumbrado a ser el más fuerte, a aprovecharse de los débiles y jugar con ellos antes de matarlos sin esfuerzo. Pero cuando se trataba de luchar contra alguien de su nivel, sus movimientos eran poco imaginativos y lentos. Caía fácilmente en fintas, no era capaz de hacer ninguna por sí mismo, siempre atacaba a ciegas. Aplastar, golpear, cargar, morder, incluso una bestia salvaje tenía un repertorio mejor y podía utilizarlo mejor que ese tipo. Al menos un animal tenía un instinto de trabajo y sabía cuándo rendirse. Asesino Fuite era solo un humano tonto, nada menos, nada más. No parecía cansarse ni siquiera después de moverse tanto, pero ¿qué importaba? Cada vez que Ide esquivaba uno de sus ataques, dejaba un corte en su cuerpo como recuerdo. Dentro de los estrechos pasillos de ese edificio residencial, la gran complexión de Asesino Fuite junto con su fuerza hercúlea habrían sido un desafío. Pero aquí, en medio de la Ide tenía mucho espacio para bailar y esquivar. Un ataque desde arriba. Salta a la derecha y córtale el brazo. Un ataque desde la derecha. Rueda hacia la izquierda y córtale la pierna. En algún momento, incluso logró saltar sobre la enorme espalda de la bestia. La herida en su cuello todavía sangraba, pero no parecía molestarle. Como ese era el caso, Ide volvió a apuñalarlo en el cuello, en el otro lado. La bestia rugió furiosamente y trató de agarrarlo, pero sin éxito. Fue como un rodeo. Asesino Fuite sacudió su cuerpo de izquierda a derecha con la energía de la desesperación para quitárselo de encima, pero Ide estaba agarrando firme en su enorme cabello. Si bien eso era divertido, no era lo más divertido que podía hacer. Sin mencionar que la sangre que empapaba el pelaje del hombre bestia lo hacía muy resbala. Entonces le hizo un favor a su víctima saltando de espaldas. Por supuesto, esto fue seguido una vez más por Asesino Fuite abalanzándose sobre él, pero Ide se hizo a un lado, dejó que el enorme cuerpo se estrellara contra una pared. También había golpeado una farola. El alto poste metálico se dobló con un sonido chirriante antes de aterrizar pesadamente el suelo. Ide nunca se habría salido con la suya haciendo tanto ruido cuando estaba vivo. Fue divertido, todo tan divertido. Atormentar a su víctima indefensa de esta manera era mucho más que robarle un caramelo a un niño. Era como darle patadas suaves a un pájaro herido hasta que estaba en medio de la acera. Esa era la mejor sensación que jamás haya existido.
No solo este acoso unilateral, la reacción de Asesino Fuite era el verdadero condimento de este plato atemporal. Su desafío y sentido de superioridad no habían sobrevivido por mucho tiempo. Cuanto más lo golpeaba Ide, más ansioso se ponía. Eso se reflejaba en su comportamiento, más violento, más feroz, pero solo porque su voluntad se estaba derrumbando y deseaba alejar al malvado Mr. Ide de él de inmediato. Pero incluso usar más violencia no lo ayudó. La solución que había conocido era fallarle. Cuando Asesino Fuite apartó su cuerpo de la pared con la que acababa de chocar, su apariencia era aún más patética. Sus ojos, que ha tenido algo de lucha no hace mucho tiempo, se habían rendido por completo al miedo. Hipócrita. Esos eran los ojos de una víctima desventurada, pero no podían ser menos apropiados para él. Era como si Ide fuera el que se había convertido en un monstruo. Pero honestamente eso era todo lo que había esperado de un matón que se aprovechaba de los débiles. El asesino de Witte era muy débil, algo que debió haber estado encantado de olvidar masacrar a otros. Esta desagradable contradicción que haría vomitar de disgusto incluso a un dictador, y disfrutaba cada segundo de ella. ¿Por qué? ¿Por qué? No, duele mucho, la bestia ya no atacaba. Ahora estaba encogido, mirando a su torturador con ojos suplicantes y llenos de angustia. Pero si esperaba encender una chispa de compasión, no pudo encontrar un corazón más infértil. No quiero, no quiero hacer daño. No quiero, odio el dolor, no otra vez no, ¿por qué? No quiero a daño. Nunca más, nunca, ¿por qué, todos? ¿Por qué? De esos ojos brillantes brotaron lágrimas, algo que Ide nunca pensó que ese cuerpo retorcido fuera capaz de hacer. Sin embargo, eran lágrimas negras como el alquitrán, el alma que las derramaba. Ante esta muestra de angustia, Ide respondió con alegría. ¿Qué quieres decir con dolor? Esto es muy gracioso. Aunque hiciera todo lo posible por contar mis mejores chistes, no podría hacerlo más gracioso, ja. Una risa cruel se derramó sin control. Esto es genial. Ja, ¿cómo se siente ser la víctima? ¿Cómo se siente? Ja, ¿qué estoy diciendo? Ya sabes cómo se siente, ¿verdad? Probablemente seas un perdedor en general, un idiota que no podría ser otra cosa que una víctima, a menos que se pusiera la piel del matón. Y te la pusiste. Las palabras por sí solas no podían describir el terror absoluto que se reflejaba en el rostro de Asesino Fuite. Era impresionante cómo un rostro tan abominable podía expresar emociones tan humanas. Esto solo enfatizaba lo sórdida que era su existencia, y Ide se estremeció de placer al ver que su rostro se retorcía cada vez más en la desesperación. No podía esperar más. Comenzó a dar grandes zancadas hacia la bestia sacudida, con toda la confianza del mundo. Asesino Fuite ni siquiera tuvo el coraje de huir. Se encogió de miedo, apoyándose la pared por temor a lo que se avecinaba. Ja. Esto es lo mejor, de verdad. La mayor erección que jamás me podrías dar. No hay escapatoria de mí, ninguna. Después de todo, soy el señor, esto es Londres. Estamos de noche y estamos en la calle. No importa a qué dios le reces, te escupirán en la cara y verán tu alma descender al infierno con vítores. Ja. Cucú. ¿Sabes qué hora es? No importa. Estamos en el mundo de la noche, donde el tiempo no importa. En lo profundo de la noche, todos los buenos caballeros duermen profundamente en sus camas. Solo los tontos salen a caminar afuera a esta hora. ¿Oh, estás perdido? ¿Oh, quieres que te diga el camino? Te diré el camino, a tu tumba. Claro, era plena noche. Estaban en Londres. Estaban en medio de la calle. Esos detalles no carecían de importancia en absoluto. No se trataba solo de recibir un aumento de fama en su tierra natal. Allí había existido el señor Ide, donde había dejado su para-heroic spirit. El simbolismo era una gran arma, una espada de doble filo que podía tener consecuencias imprevistas. Por cierto, ¿por qué el señor Ide volvía a ser un asesino menos que pudiera traer de vuelta de entre los muertos al hombre que había asesinado? No había forma de que pudiera acercarse a esa fatídica noche, incluso si lo intentaba. La noche era el territorio del señor Ide. Esa no era una forma de hablar en absoluto. Mientras decidieran luchar contra él en la calle, sus enemigos le estarían haciendo un favor. Convirtió en una especie de fuerza malévola, una presión sobrenatural que oprimía al pobre imbécil que ni siquiera podía pedir clemencia debido a su absoluto terror.
Pero ninguna cantidad de súplicas, ni siquiera de la más santa de las criaturas, podía detener a Ide después de haber alcanzado tales alturas de euforia. Ligeramente, saltó hacia adelante. Se propuso no usar su cuchillo, así como aquella noche, estaba golpeando a Assassin's Fuite una y otra vez. Usaba sus manos y sus pies, aunque deseaba que lo hubieran invocado con su bastón en lugar de con ese estúpido cortador de carne. Pero pasado cierto punto, ya ni siquiera le importaba. Cada puñetazo, cada patada traía una oleada de feliz dentro de él. Ese cuerpo monstruoso tenía una resistencia notable a los traumatismos contundentes. Hacía que su juguete durara más tiempo, algo que probablemente nunca más experimentar. Así que golpeó, sin piedad y con todo su peso, hasta que finalmente la sensación de carne golpeada se mezcló con la de huesos rotos. Pero aunque su cuerpo se mantuviera en pie, el espíritu de Assassin's Fuite ya había llegado al punto de no retorno. Sus nervios lo habían abandonado por completo, estaba don por el miedo. Apenas podía defenderse. Por el contrario, sostenía sus brazos frente a su cara para esconderse del daño, pero el dolor encontró un camino de todos modos. De vez cuando balanceaba sus enormes brazos a ciegas, pero eso era una broma completa. Esa era solo la reacción cuando el dolor se volvía insoportable, pero era una respuesta tímida. En cualquier caso, Ide no escatimó en ningún aspecto en su frenética paliza. Incluso el rostro grande e intimidante del monstruo había sido agraciado con el doloroso beso de sus nudillos. La fuerza detrás de sus golpes no provenía solo de su cuerpo, sino que se veía reforzada por el miedo que sentía su víctima. Esa era la maldición del señor Ide, una araña negaba a soltarse una vez que atrapaba algo. Pero al final Ide sintió algo extraño. Fue cuando pisoteó la mano de Assassin's Fuite. Sintió un crujido, seguro, pero era completamente diferente a la sensación de huesos rotos. Ya se había ocupado de la otra mano, había sentido nada parecido. Por más improbable que pareciera, este detalle inusual detuvo su alboroto. Despertó su curiosidad. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de algo que hasta entonces había escapado por completo a su vigilancia. Una mano no era igual a la otra. En concreto, esta mano tenía una forma perfectamente humana, sin pelo ni garras. Y no era algo nuevo. Probablemente había sido así desde el principio, pero Assassin's Fuite llevó un guante negro encima, de modo que tenía el mismo color que el resto de su cuerpo. Ahora que lo pensaba, era cierto que la bestia había insistido en atacarlo con la misma mano y otra vez. Ide había supuesto que era su mano dominante, pero parecía que había algo más. Bueno, ya no era un misterio en realidad. Desde el momento en que Ide lo vio, algo hizo clic en su mente y todas las piezas encajaron. En lugar de seguir golpeando a su oponente hasta matarlo, agarró la mano enguantada y la levantó. La criatura no opuso resistencia alguna. Apenas se atrevió a mirarlo a los ojos y ni siquiera intentó atacarlo, incluso ahora Ide estaba inmóvil. El malvado doctor ni siquiera se molestó en quitarle el guante a ese debilucho. Con un solo movimiento rápido, le quitó el guante para revelar lo que había debajo. Cuando lo hizo, se deslizó y cayó al suelo con un sonido de porcelana. Esos eran dedos. No había duda de que eran dedos que parecían humanos, junto con un pequeño trozo de mano humana. Así que esa era la razón de la sensación de crujido. Ide no se había roto ningún hueso, solo la prótesis oculta bajo el guante. Ja. Bueno, supongo que está empezando a tener sentido. No me importaba una mierda lo que eras, pero ahora que sé que eres aún más patético. Jeje, o quiero apuñalarte. Para. No quiero morir, no quiero más dolor, cállate, chucho. Brutalmente, Ide arrancó lo que quedaba de la prótesis. Estaba parcialmente unida a la mano de Assassin's Fuite, así que cuando tiró de ella salieron algún trozos de carne y mucha sangre. Si estoy en lo cierto, deberías llevar algo más encima. Sin soltar el muñón ensangrentado, Ide pasó la otra mano por el espeso pelaje de la bestia. Más precisamente, estaba buscando alrededor de su cintura. Por un momento lo único que encontró fueron pelos y suciedad, por lo que se preguntó si estaba equivocado. Pero entonces una sensación diferente recorrió sus dedos. Había tocado algo más suave, algo y Nord buscó mejor y encontró el resto, antes de tirar de él con todas sus fuerzas. Algo emergió levemente de debajo del pelaje. Un cinturón. Sí, no había ninguna duda al respecto. Era un cinturón plateado largo que de alguna manera se ajustaba a este enorme cuerpo. Estaba atado firmemente alrededor de la cintura de Assassin's Fuite, y sin importar cuánto tirara de él, no parecía que se pudiera quitar. No era un mero accesorio, sino una parte del propio Assassin's Fuite, un elemento de su ley inseparable de su propia alma.
Lo más probable es que fuera imposible quitárselo contra la voluntad de la bestia, no sin destruir primero su alma. Y no era simplemente porque fuera un noble fantasma. Había algo en ello terriblemente siniestro. Y de entre todas las personas, no quería volver a tocarlo. Había algo en él que simplemente no funcionaba. Cualquiera que se pusiera esto tenía que ser un loco o un idiota. E incluso los idiotas podían saber lo que les convenía, así que parece que Ide había juzgado mal a ese bastardo un poco. No era solo un idiota, le faltaba algo tan básico para los humanos, que era extraño que lo llamara así. Bueno. Es un placer conocerlo, señor Peter Stump. Ide finalmente soltó tanto el cinturón como el antebrazo sin mango, antes de patear al sirviente caníbal a un lado. Su diversión se había arruinado ahora, así que bien podría seguir adelante. Su cuchillo estaba en su mano nuevamente, pero esta vez no para jugar. Y adiós, señor Peter Stump. El chequeo está hecho y el examen es concluyente. No hay forma de evitarlo, de verdad, no puedo estar equivocado. El asesino de Witte parecía poder moverse ahora, pero solo para encogerse aún más. Pero su maltrecho cuerpo se negaba a ir muy lejos. Su cuerpo sin duda era capaz de llevarlo kilómetros y kilómetros de distancia, pero no era nada comparado con el puro terror. Gracias a esto, todavía había algo de satisfacción que encontrar para el señor Ide. Con cada parada como verdugo, la sensación de su cuerpo físico se volvía más tenue. Era como si su sombra se hubiera convertido en el cuerpo real y creciera siniestramente como el rey del noche. ¿Quién lo hubiera dicho? Después de recibir una paliza tan brutal, quizás ese tipo estaba recordando la forma atroz en que había muerto en vida. Minutos antes de conocer una segunda agonía, claro está. Como su médico personal, le diagnosticó la muerte.